السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से con la ayuda de Allah Ta'ala, el próximo viernes la comunidad Ahmadía de Inglaterra va a comenzar la reunión anual, el Jalsa Salana. Para la preparación de este Jalsa desde hace varias semanas, la gente voluntaria está trabajando de forma voluntaria y sobre todo las últimas semanas de forma muy abundante. El Juddam, la organización del Juddam y otros voluntarios han intensificado su trabajo en estos días. En una tierra de cultivo, una jungla, como es el terreno del Jalsa, no es fácil preparar, pero dispersos jóvenes de distintas partes de Inglaterra y además de otros voluntarios están haciendo un trabajo tan asombroso que no podemos encontrar un parangón en el mundo entero en ninguna otra organización. Esto es una gracia especial de Dios que ha imbuido en los jóvenes, una pasión que ha imbuido en los jóvenes y a otras personas después de haber hecho el Bet sobre el santo Mesías prometido, haga calor o haga lluvia. A estos jóvenes no les afecta y continúan haciendo el esfuerzo para llevar a cabo de forma adecuada la reunión anual y luego durante la reunión del Jalsa, durante la reunión cientos o miles de otros voluntarios también se unen para poder servir a los huéspedes y luego, no solo esto, sino después recoger todo lo que se ha puesto para la organización del Jalsa, para poder llevar a cabo el Jalsa, hay que también hacerlo. Entre estas gentes que trabajan hay hombres que ya han llegado y otros que llegarán, mujeres, niñas, niños y incluso ancianos. Esta pasión extraordinaria
para servir a los huéspedes del Mesías prometido al Islam. Hoy no podemos encontrarlo salvo en la comunidad del Santo Mesías prometido. Este ejemplo no se puede ver en ninguna otra parte. En los países occidentales, donde el objetivo es ganar dinero y hablar del mundo en general, excepto alguna excepción, aquí los jóvenes ahmadis, trabajando de forma humilde, están sirviendo con su voluntariado. Por lo tanto, debemos pedir por ellos para que a estos voluntarios, que Dios a ellos les está dando la oportunidad de trabajar para la comunidad, que les libre de cualquier dificultad y de cualquier maldad. Ahora, como suele ser mi práctica, voy a hablar sobre la hospitalidad en el sermón. No hay ninguna duda que todos estos voluntarios sirven a la comunidad con el esfuerzo debido a los huéspedes del Mesías prometido al Islam, pero hay personas, o sobre todo jóvenes, que están participando por primera vez en la preparación del Jalsa, de la reunión anual, y también es necesario que recordemos a los antiguos voluntarios que cuando hablamos de la hospitalidad estamos hablando de la enseñanza islámica y de la práctica del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego como el discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como él también practicó esta hospitalidad, para que podamos mostrar los más altos estándares de esta hospitalidad. Allah Ta'ala, respecto a la hospitalidad, nos menciona en el Santo Corán el ejemplo de Hazrat Ibrahim, la paz sea con él. Y es que cuando vinieron huéspedes con Hazrat Ibrahim, la primera respuesta fue darles la bienvenida y darles los saludos y a continuación prepararles algo de comida. Luego, para los huéspedes de Hazrat Lot, también se menciona su preocupación, y es que la gente de mi pueblo no les moleste y que los inconvenientes para estos huéspedes no es algo que no debe ser desconsiderado. Es decir, el comprender las preocupaciones o inconvenientes de los huéspedes puede ser un problema para quien les acoge. Debemos recordar que la queja de un huésped no es algo obvio o algo que se deba mirar de forma superficial, sino que en cualquier aspecto, si el huésped recibe alguna queja, es una vergüenza para el anfitrión. El Islam, por ello, nos inculca un respeto y una estima extraordinaria hacia los huéspedes. Las cualidades extraordinarias del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hicieron que Khadija se fijara en él y que están enumeradas cuando después de la primera revelación que tuvo el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ver la inquietud que el Santo Profeta tenía, y le dijo que debido a estas extraordinarias cualidades que tú tienes, Dios no te va a desperdiciar. Una de las cualidades que tenía el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era que ¿cómo le puede a usted desperdiciar, echar a perder Dios? Porque usted es un
un ejemplo de una hospitalidad superlativa. Hay cientos de ejemplos en la vida bendita del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde se muestra el respeto y la estima de lo más excelente hacia los huéspedes. No solo esto, sino que enseñó estas cualidades a sus compañeros, y hay ejemplos que están estupefactos, como un acto de gran hospitalidad y como Allah Ta'ala bendecía luego estos actos al ser hospitalarios. La práctica del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que cuando venían muchos huéspedes, de alguna manera daba a todos algo y dejaba y luego cuidaba de su hospitalidad. En una ocasión, cuando dividió la comida entre los compañeros y dejó una parte para él también, un compañero, Abdullah bin Tofa, relata que yo estaba entre esos huéspedes cuando entramos con el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos llevó a su casa y preguntó a Hazrat Aisha, que Dios esté contento con ella, le dijo: ¿hay algo para comer? Dijo: hay un poco de harira que he dejado para usted, algo que he dejado para usted. En ese día el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba de ayuno y era para abrir el ayuno. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a Hazrat Aisha que sirviera la comida. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam comió posiblemente un par de bocados y dijo a los huéspedes que dijeran Bismillahirrahmanirrahim y comenzaran a comer. Dijeron, o se comenta que comían tanto que no veían lo que comían y se saciaron. Después preguntaron: ¿hay algo para comer, para beber? Y ella trajo algo para beber. El Santo Profeta bebió un poco y dijo después Bismillah, y empezar a beber. Y lo mismo, empezaron a beber hasta que se sintieron saciados. Esta era la forma en que el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostraba hospitalidad. Antes el Santo Profeta comió porque no debemos decir que comió, sino que posiblemente llevó un pequeño bocado hacia la boca para que con su oración se cubrieran las necesidades de todos los huéspedes, y pues, de hecho fue así. Y en la forma en que hizo la oración y cómo se satisfizo luego la comida, hay también docenas de relatos del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como con poca comida mucha gente llenaba sus estómagos. A veces los huéspedes podían o creaban situaciones de dificultad donde se probaba la paciencia del anfitrión, los huéspedes, pero en estas situaciones incluso el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿cuál era su ejemplo tan extraordinario? Que en una ocasión una persona se queda en su casa, un huésped, y debido posiblemente a una diarrea o a su enemistad ensucia la cama y se levanta y se va. En lugar de quejarse o decirle algo, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a limpiar las sábanas. Es decir, hasta dónde debemos cumplir respecto a los derechos
de los huéspedes, esto nos lo explica el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam con su ejemplo práctico, y es que cuando vieron su ejemplo, los compañeros del Santo Profeta dieron algunos ejemplos que cuando uno la lee siente una satisfacción. Un sahaba, un compañero, cuando vinieron unos huéspedes, primero hicieron dormir a sus hijos y les hicieron dormir sin comer, y sin embargo a los huéspedes no les dieron no sintieron nada. Dice un ansari que cuando el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam me dijo que cuidara de un huésped, le pregunté que hay algo para comer a mi mujer y me dijo hay un poco que hemos dejado para los niños. El compañero y su esposa decidieron que se intentaran dormir a los niños como fuera y llevaron la comida delante de los huéspedes con alguna excusa se apagó la lámpara y se trajo la comida, y de esta forma al apagar el candil los huéspedes empezaron a comer. Dijeron que haremos como si estuviéramos comiendo, dijeron el marido y la mujer, porque si no lo hacemos así puede ser que los huéspedes dejen de comer y no puedan satisfacerse. Había poca comida. Hicieron este plan y dieron de comer a los huéspedes. Los huéspedes comieron hasta saciarse. Al día siguiente, cuando este compañero del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fue a verle, dijo el Santo Profeta sonriendo, que el plan de esta noche que hiciste para hacer comer a los huéspedes hizo reír a Allah Ta'ala, hizo sonreír a Allah Ta'ala. Era algo que le gustó tanto a Dios que informó al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respecto a todo el evento. Este compañero del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no solo se sacrificó él, sino que dio preponderancia al huésped frente a sus propios hijos. Esta gente, cuando gana el contento de Allah, gana los premios de esta vida y de la vida por venir. Este entusiasmo de los compañeros del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era debido al ver el propio ejemplo del Maestro Sallallahu Alaihi Wasallam y de sus enseñanzas. Hay una tradición que dice que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que una persona que crea en Allah y crea en el día del juicio, que diga algo bueno o que permanezca callado. Y una persona que crea en Dios y en el día del juicio debe respetar a su vecino, y una persona que crea en Dios y en el día del juicio debe honorar a su huésped. Estos son los estándares para ser un creyente. Cuando más avancemos en el afianzamiento de nuestra fe, también más contentaremos a Dios, y cuando ganemos el contento de Dios, entonces uno se ve bendecido en esta vida y en la vida venidera. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando huéspedes, luego también le preguntabas que cómo se habían encontrado. En una ocasión vino unos huéspedes de Abdul Qais, una tribu, y el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo a los Ansar que se preocuparan de su alojamiento. Los Ansar se lo llevaron, y por la mañana, cuando estas personas se presentaron, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam les preguntó que ¿cómo os han servido vuestros anfitriones? Le dijeron: oh Profeta de Dios, son muy buena gente, y para nosotros nos han dado una cama
blandita, nos ha dado comida exquisita, y luego también nos han hablado acerca del libro y de la sunna, de la práctica del profeta. Hubieron reuniones también donde se hablaba de Allah y de su profeta. Estas son las obligaciones de un anfitrión. Aquellas personas que están recibiendo huéspedes en sus casas no deben perder el tiempo en charlas banales, sino que deben tener discusiones sobre temas religiosos e impartir conocimiento religioso y hablar de cosas buenas y que se enseñen cosas buenas. Hay jóvenes, hay niños en nuestros jalsas, aparte de los ahmadis, también vienen huéspedes que no son de la comunidad, se hospedan en distintas partes y hay grupos que están dedicados, estos responsables, los que sean, deben intentar mostrar unos ejemplos que el huésped aparece que están en una convención religiosa, que no están en una feria, y deben mostrar sus comportamientos, su moral, deben llevarlo hacia el más alto estándar por la noche o por el día. Cuando tengan tiempo libre, en lugar de estar hablando banalmente, deben tener conversaciones religiosas, porque esto va a generar un impacto en los huéspedes y se darán cuenta los huéspedes que en estos días los ahmadis han venido aquí solo para hablar de Allah Ta'ala y cortar su relación con este mundo. Están también sirviendo y al mismo tiempo los huéspedes están aprendiendo. Por lo tanto, los responsables deben hacer también predicación y también deben hacer autoeducarse. Con la ayuda de Allah Ta'ala tenemos que hacer viajes muy largos. La comunidad ahmadí tiene que hacer un viaje muy largo. Los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entendieron este desafío, y cuando venían los huéspedes intentaban darle la mejor acomodación, les daban la mejor comida y bebida, estaba en su posibilidad, pero allí también encontraban el alimento espiritual, y no solo esto, sino también el alimento del conocimiento, de tal forma que cuando retornaran en sus casas pudieran llevar el mensaje del Islam de la mejor forma a las gentes de sus localidades, estos huéspedes que venían de fuera. En nuestra organización hay departamentos del tabligh, de la predicación y tarbiyat y la educación. Hay a veces reuniones por la noche con distintos pueblos. Este ambiente espiritual, este sustento espiritual que hay que comer se hace por parte de los responsables y debe hacerse de la mejor forma. Por lo tanto, cada responsable debe tener en cuenta este aspecto, que sus ejemplos prácticos y sus palabras es parte de la hospitalidad, no es solamente servir a los demás, y estos días debemos poner especial atención. En esta época, el sincero y ardiente devoto del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Santo Mesías prometido del Islam, qué ejemplos mostró y cómo nos educó. Voy a poner algunos ejemplos respecto al respeto hacia el huésped. En una ocasión, un huésped vino que había hecho el bet y también le seguía porque era su discípulo.
Hazrat Masih Maud ﷺ dejó que le apretara sus pies. En este intervalo, un hindú llamó a la puerta y este compañero dice que iba a abrir la puerta, pero el Mesías prometido con mucha rapidez se levantó y abrió la puerta y dijo que usted es mi huésped. Y el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que hay que respetar a los huéspedes. Vean, dice Azur, aquí hay dos aspectos. Por un lado, permitió al compañero que le masajeara los pies, siendo su calidad de seguidor, pero en su capacidad de huésped del Mesías prometido al Islam, rápidamente siguió teniendo en cuenta la instrucción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. No solo le respetó, sino que también a la persona que estaba llamando a la puerta fue el mismo santo Mesías prometido quien fue a levantar, se levantó. Mirza Bashir Ahmad Sahab relata que una persona muy sincera, Sethi Ulam Ahmad Saheb, que tenía una tienda en Pindi, dice Hazrat Mirza Sahab que en una ocasión fui a ver al santo Mesías prometido a Qadian. Era un mes de invierno y estaba lloviendo. Llegué por la noche y por la noche, cuando me acosté y había pasado parte de la noche, veo que golpea mi puerta. Abro la puerta y veo con estupor que el Mesías prometido al Islam está en la puerta, donde me trae un vaso de leche caliente en su mano y en otra una linterna, una lámpara. Al ver a Hazur me puse muy nervioso, pero me dijo con mucho cariño que ha venido agua o leche, me han dado leche y he dicho voy a traerla porque es posible que usted tenga la costumbre de beber leche. Decía Sethi Sahab que empecé a salir lágrimas de mis ojos. Alabado sea Dios, qué cualidades morales del mismo Mesías, qué gusto está obteniendo el santo Mesías prometido, sirviendo a sus discípulos. Hay algunas personas, el santo Mesías prometido también solía servirles la comida en los días de Jalsa, debido a las necesidades. El mismo dice Azur que hoy, con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad, desde el punto de vista de la organización, se ha educado suficientemente y hay voluntarios que están llevando la organización de forma muy fácil. Por eso, dentro de la organización de la reunión anual existe la parte de la comida, y luego para las gentes que vienen con problemas de dietas, sean porque son personas de otros países o estén enfermos, también se les prepara comida especial. No tiene que haber ningún inconveniente. Hay personas que preguntan que por qué se hace una comida especial para personas que vienen de otras regiones. Dice Adud que esta gente que proviene, que se denominan huéspedes de Tabshir, para decirles que para ver qué come la gente del Jalsa, deberíamos ponerles también esta comida, y de hecho la comen. Pero el verdadero objetivo es que no tiene que haber un problema por esto. Ahora podemos hacer una organización para estos huéspedes especiales y nuestra obligación es servirles como ellos necesitan. En Rapova, cuando habían reuniones anuales, había una parte especial para la gente que no era de Pakistán, donde se cocinaba más con dieta. Aquí también. Pero a los Ahmadis lo que
lo que se cocine para todos, eso deberíamos comer, y los responsables también debemos comer lo que se cocina para todos, salvo que alguien tenga algún problema especial con la dieta o que esté con un huésped especial. En esos momentos hay que comer con el huésped especial, pero el ejemplo que debe mostrar cada Ahmadi es que debe comer la comida que se cocina para todas las personas. El Santo Mesías prometido al Islam también nos habló respecto a que no debe haber un comportamiento antinatural entre los huéspedes, y es que si es necesario tratarles de forma especial, se les debe tratar a los huéspedes especiales, pero hay que mostrarse natural. Dice en una ocasión a unos huéspedes en su época, el Santo Mesías prometido, no se les dio la comida apropiada. Debido a errores en la organización, no se les dio el trato que merecían. Allah Ta'ala informó al Santo Mesías prometido de este hecho, y Dios le dijo que durante la noche, Allah informó que por la noche hubo un poco de hipocresía, o sirviendo a los huéspedes, o no se les trató, porque a algunos se les dio y a otros no se sirvió como se debería haber servido. Durante el Mesías prometido, a los que trabajaban en la comida, les puso una pena de 6 meses sin poder trabajar, debido, aunque tenía una naturaleza muy gentil, no toleraba ningún tipo de deficiencia, hipocresía sirviendo a los huéspedes, y les puso este castigo. Luego personalmente se preocupó de las operaciones del langar de la comida. Los que trabajan en el langar, en la comida, ninguno debe ser motivo de queja de nadie, porque la hospitalidad es una parte fundamental de la reunión anual, y hacer el trabajo en su debido momento hace que el resto de los programas también salgan en su hora. La hospitalidad no significa solo servir la comida, también es la preparación de la comida, servir la comida, de traer de los almacenes, suplir la comida, porque si hay algo de pereza cuando se suple la comida, eso causa demoras, no se puede servir a la hora prescrita. Luego, debido a este problema, los programas del Jalsa a veces se retrasan. Luego, la hospitalidad también incluye la acomodación, es decir, hay que dar para dormir para los que se quedan a dormir. Luego está el tema de la limpieza general, la limpieza de los servicios. Luego las facilidades para aparcar también es parte de la hospitalidad. Si hay caos o inconvenientes a los huéspedes, ello también perturba a los programas del Jalsa. Luego, debido a la lluvia, a veces hay que arreglar las carreteras por el barro. Luego están cómo transportar a la gente anciana o discapacitada, y otro aspecto son los servicios de shuttle para traer a gentes que están a 15 o 20 minutos de la convención. Hay muchos trabajos que están bajo la hospitalidad, y si estas responsabilidades funcionan, el resto
funcionan por sí solos. Luego también la ayuda médica también entra dentro de la hospitalidad. Es decir, el 80% o incluso más de este porcentaje está relacionado bajo la hospitalidad. Cada responsable debe recordar que la hospitalidad no es solo el que está relacionado con el que tiene puesto el distintivo de Mehman Nawazi, sino cualquier organización está realmente relacionado con la hospitalidad, respetar al huésped, librarle de cualquier dificultad. Es una responsabilidad de cualquier responsable que a todos los responsables Allah Ta'ala les dé la oportunidad de cumplir con esta obligación. Y el Jalsa, con la ayuda de Dios, también que sea bendita en todos los aspectos. Hoy es 14 de agosto, que es el día de la independencia de Pakistán. A este respecto quiero instarles a que hagan oración para que Dios les dé la verdadera independencia y les libere de los intereses egoístas de los líderes y los clérigos. Que Dios le dé a la gente el sentido para escoger a líderes que sean honestos y en los quien se pueda confiar. A todos ellos les dé la oportunidad que para que este país continúe, se ha de basar este país en la justicia, cumpliendo con los derechos de unos y otros, para librarnos de la barbaridad que se hace en nombre de Dios. El posternarse delante de Dios es la única forma de permanecer. Dicen que lo hacen en nombre de Dios, pero en el nombre de Dios, el Señor de todos los mundos, el más clemente, el más misericordioso, en su nombre se cometen todo tipo de injurias, de injusticias. La barbaridad se perpetra contra los ahmadíes que han jugado un papel fundamental en la creación de este país, y se ofrecen todo tipo de crueldades contra ellos. Pero a pesar de ello, los ahmadíes se encuentren donde se encuentren, han de ser leales a su país, y tenemos que hacer oración para que Dios salvaguarde a este país y que le libere de las personas injustas. El país tiene una gran problema con las amenazas internas. Está más centrada en los clérigos y en sus propios líderes. Si tienen el temor de Dios y gobernaran con justicia, no deberían temer ninguna injerencia de países externos. Los ahmadis pakistaníes deben rezar lo más que puedan para que a los ahmadis pakistaníes les dé la verdadera libertad y este país permanezca en el futuro. Después de la oración voy a hacer 2 oraciones fúnebres. Una oración funeral es Kamal Aftar Saeb, Rafiq Aftar Saeb de UK, que el 7 de agosto de 2015 falleció en el hospital a la edad de 33 años de leucemia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Él sirvió a la comunidad en distintas capacidades. A la hora de fallecer era el CAD regional de Yorkshire y el secretario de Tarbiyat de Huddersfield South. Durante su enfermedad, durante sus últimos días, de su habitación, estaba juntando 50.000 pounds para investigar sobre la leucemia. Estaba siempre
metido en proyectos para servir a la humanidad en Tabligh, tenía una conexión sincera y leal con el Khilafat, a pesar de su enfermedad, de su debilidad. Organizó conexiones con la MTA para escuchar a Hazur dentro de sobre el Ijtima de Khuddam al-Ahmadiyya. El periódico nacional The Guardian le dio un premio como el voluntario del año 2014. Unos días antes de su fallecimiento vino a saludarme a pesar de su enfermedad. Tenía con mucha fuerza y pasó el tiempo conmigo. No mostró ningún signo de dolor, aunque tenía un dolor. Siempre fue un sincero y leal con el Jalifa. Su hermano Farooq Aftab Saheb dijo, escribe que era el nieto de Sayyid Allah Ditta Saheb, era su bisnieto. Durante los ataques de 1974, su abuelo fue llevado a la prisión y estuvo su abuelo 6 meses en la cárcel por ser Ahmadi. Kamal Aftab era muy amigable, simpático, valeroso, que ayudaba a los demás y era un hombre muy digno tanto con los Ahmadis, era los Ahmadis, y se admiraba, y nunca no escuchó más que alabanzas. Era muy popular entre los jóvenes y los mayores, muy amigo de todos, sirvió a sus padres, a sus hermanos y seguía la oración de forma regular, y era en el servicio el número uno, era el líder en el proyecto del Humanity First. Hizo un proyecto para abrir una clínica de ojos en África del Este, y no dejaba ninguna oportunidad para hablar de predicación. Durante el tiempo que estuvo en el hospital, a los médicos habló de la comunidad y me dijo que había puesto la MTA allí y mostraba programas a los demás y se abrían nuevos caminos de Tabligh. Era también un miembro activo del Majlis Ansar Sultan Kalam. Vio más de 100 entrevistas en la radio y televisión y llevó el mensaje del Islam a miles de personas. Otro hermano, Yusuf Saab, dice que Kamal Saab intentaba atraer a los jóvenes a los Aftal para que tuvieran una conexión con la comunidad e instaurar el cariño del Jalifa en sus corazones. A veces venía con los Khuddams a la mezquita Fazl London para que pudieran rezar detrás del Jalifa y tuvieran una conexión con él. Llamaba la atención a los Khuddam en general sobre la observación de la oración, sino también daba los pasos necesarios para conseguir este objetivo, y a veces traía gente para que rezaran la oración del Fajr. Algunos Khuddam, durante la enfermedad del doctor Aziz, dijo que Kamal Aftab, cuando supo su enfermedad, dijo que lo que Allah Ta'ala ya no tengo preocupación. Su preocupación tras conocer su enfermedad es que las entrevistas que había preparado para Humanity First, para ayudar al terremoto de Nepal, dijo que por favor estas interviews deben ser hechas online para que pudiera la comunidad hacer un servicio. El señor doctor dijo también que desde el punto de vista de su enfermedad sonreía a pesar del dolor. Decía que no debemos desaprovechar ninguna oportunidad del Tabligh, porque el Santo Mesías prometido dijo que si él hubiera conocido la lengua inglesa, hubiera hecho Tabligh en esta lengua. Nuestro encargado de la prensa, Abid Bahi, dijo que aparte de estos servicios, él abrió nuevos caminos en los medios a pesar de su enfermedad. Llamaba a los periodistas para que vinieran al Jalsa. Después de llamarlos, hay un miembro que es el encargado, que se llama Dan Walker, y él intentaba
que si no estaba haciendo el trabajo de forma adecuada, se ponía muy emotivo y decía que deberíamos apreciar cuál es el trabajo que debemos dar. Durante el Jalsa, cuando no podía dormir, cuando venía a su oficina, es quien traía la cara más fresca, y debido a esta forma positiva de ver las cosas nos envalentonaba. Solía contactar con la gente sin ningún tipo de miedo. Fue también, antes de fallecer, llevó el mensaje de la Ahmadiyyat tanto a la BBC, al ITV, al Belfast Telegraph. Publicaron artículos una vez cuando había fallecido. En el medio social, personas famosas le han dado tributo. Heather Clark, que es una periodista, dijo que como periodista no debo, me siento muy, muy, muy entristecida por la muerte de Kamal Aftar Shah, porque la gente buena se va tan pronto, debemos mantener su trabajo vivo. La encargada de News ITV, Margaret Emsley, dice que era una persona muy simpática, que había vivido su vida con felicidad, y haremos un tributo en nuestra televisión. El presidente de Huddersfield dijo que era una persona muy obediente, tenía una conexión con el Gelafat y inspiraba admiración. Era muy regular en las oraciones, especialmente en la de Fajr, y servía con pasión a la humanidad. Sí, alguna vez yo le preguntaba por algún retraso, me pedía perdón inmediatamente. En el trabajo de la caridad también hablan muy bien de él. Todos dicen que era una persona que hacía tabligh en cualquier momento. Muhammad Ali Saab de Hartlepool dijo que en diciembre, cuando fue a Irlanda, él era el CAE regional y yo era el local. Sin embargo, me dijo que yo fuera el líder, y nunca vi que el señor Kamal no me mostró alguna falta en la diferencia. Solía rezar la oración del Tahajjud y hacía con pasión predicación. Nuestro misionero Ibrahim Nona Saheb le dijo que cómo deberíamos predicar a los cristianos. Dice, en una ocasión, un Juddam que venía con nosotros le dijo que leyera un libro del Santo Mesías Prometido, y luego le hizo un examen. De la misma manera, otros Juddam hablan especialmente de él. Un expresidente de Huddersfield dijo que yo le conocía desde niño, era distinto respecto a otros niños, no peleaba y no mostraba falta de respeto hacia los mayores. Tenía una pasión intensa sirviendo a la comunidad, y él había cumplido su mensaje de predicación. Era un predicador nato, donde tenía cualquier oportunidad, llevaba el mensaje del Santo Mesías Prometido, les daba libros sobre la comunidad. Tenía contactos muy amplios y llegaba su mensaje a muchos lugares. Él siempre estaba listo para dar cualquier sacrificio por la religión, y él le gustaba siempre quedarse en la retaguardia, y no hizo ningún trabajo para que alguien hablara de él. Respecto a la conexión con Allah, decía a los demás demostrar esa conexión. Le gustaba leer el Corán, el Hadith y la lectura de los libros del Mesías Prometido. Cuando veía algún libro, decía a los demás que ahora ya tenéis este libro en inglés, por favor leedlo. Era una persona con muchas cualidades. Que Dios eleve su rango y que a sus padres, ancianos padres, les dé la paciencia y que les dé la tranquilidad, así como a sus hermanos queridos, etcétera, que Dios les dé la paciencia. Otra oración fúnebre, las de Muhammad Naim Awan Saheb de que era
hijo de Mustafa Van Saeb, de 36 años, y en el río Rin se ahogó junto con su hijo de 12 años. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Todos pertenecemos a Dios y todos hemos de retornar a Él. Naim Saheb estaba el 21 de julio, vivía en Londres y fue a visitar a su familia para saludar a sus padres y estaba paseando por la orilla del río Rin y estaba con sus hijos bañándose cuando pasaron dos barcos y debido a las altas olas, 5 personas fueron absorbidas por las olas y un alemán rescató a 3 miembros, pero Naim Saab vio que su hijo de 12 años que se ahogaba. Para salvar su vida saltó en el agua y tanto padre como hijo fueron absorbidos por una ola. Al día siguiente fue encontrado, el cuerpo de su hijo fue encontrado por la noche, el de su hijo al día siguiente. Mohub era un tataranieto de un compañero del Santo Mesías Prometido y en la comunidad de Alemania, en Josingam, trabajó como Qaed Majlis. Durante hizo mucho trabajo en el Mission House. En el 2005 vino hacia Inglaterra y también fue miembro activo de Judamul Ahmadiyya. Solía venir a la mezquita con regularidad, trabajaba para la seguridad y luego trabajaba en servicio a la humanidad. Hizo el Umra en el 2012, una persona afable, amigable. Deja detrás una viuda y 2 hijas de 12 y 14, luego padres y hermanos y hermanas. Farooq Aftab Saheb escribe que Farooq Aftab Saheb dice que conocía a Naim Saab de hacía tiempo, era una persona piadosa, ayudaba a los demás, pero tuvo problemas que tuvo que superar, pero nunca pidió ayuda. Era un ejemplo también en ese sentido. Era Qaed de la mezquita Fazal. Solía ayudar mucho a los demás, pero no quería nunca ser un peso para nadie. No contaba sus problemas personales. Un presidente de una comunidad de Alemania dijo que durante el 3 de agosto fue una reunión de predicación y cuando vino al centro de oración, Naim Van Saheb, cuando había ido a visitar a sus padres, allí le vio y vio que estaba trabajando. Me puse muy contento y le dije, ¿cómo es que ha venido usted aquí? Dijo que he venido con mi hermano para que yo pueda también trabajar y pueda también colaborar en este programa de predicación. En cada jalsa en Inglaterra solía trabajar de forma muy activa y tomaba un mes de vacaciones y desde la mañana hasta la noche estaba en Hadikatul Mahdi trabajando con mucha fidelidad. Era una persona que tenía la capacidad de hacer trabajos duros, que Allah Ta'ala eleve su estatus y dé paciencia y que Dios cuide de sus hijas.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر